Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a Abiertamente. 2025 es el año dedicado a Rosario Castellanos, a 100 años ya de su nacimiento. Castellanos fue filósofa, escritora, poeta, dramaturga, profesora y diplomática. Comencemos por una de sus características más admirables, la fuerza que extraía de saberse y asumirse vulnerable. Esa fragilidad de la que supo desde niña y que transformó en el empático hilo conductor de una búsqueda sin tregua. Entender su entorno, el México partido por los conflictos interraciales y la desigualdad social, las circunstancias de las niñas, adolescentes y mujeres atrapadas en esa idea milenaria de que la biología decreta un destino. La escritura de lo cotidiano en la que intenta encontrar sin nombrarse. ¿Recuerdan aquella frase? Yo lloro cuando se me quema el arroz. Una luego se la repite cada vez que llora. A mí me viene muy seguido esa frase a la mente. Dudando cada vez de sí misma, contándonos cómo va aprendiendo a otorgarse el derecho a la vida. Tan brillante, tan literaria, tan desnuda, tan honesta. Rosario Castellanos y su urgencia de escritura. Quédese con nosotros en esta conversación con Leticia Bonifaz y Diana del Ángel. Hay que hablar. Hablar de nuestros deseos. Hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Rosario Castellanos fue nombrada embajadora de México en Israel en 1971. Murió por una descarga eléctrica en su casa en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974. Tenía 49 años. Al saber de su muerte, su amigo, el poeta también chiapaneco Jaime Sabines, escribió un poema que hoy queremos compartir con ustedes. Recado para Rosario Castellanos. Solo una tonta podía dedicar su vida a la soledad y al amor. Solo una tonta podía morirse al tocar una lámpara. Si lámpara encendida, desperdiciada, lámpara de día eras tú. Retonta por desvalida, por inerme, por estar ofreciendo tu canasta de frutas a los árboles, tu agua al manantial, tu calor al desierto, tus alas a los pájaros, retonta, rechayito, remadre de tu hijo y de ti misma, huérfana y sola como en las novelas, presumiendo de tigre, ratoncito, no dejándote ver por tu sonrisa, poniéndote corazas transparentes, colchas de terciopelo y de palabras sobre tu desnudez estremecida. ¿Cómo te quiero, Chayo? ¿Cómo duele pensar que traen tu cuerpo? Así se dice. ¿Dónde dejaron tu alma? ¿No es posible rasparla de la lámpara, recogerla del piso con una escoba? ¿Qué? ¿No tiene escobas la embajada? ¿Cómo duele, te digo, que te traigan, te pongan, te coloquen, te manejen, te lleven de honra en honra funerarias? No me vayan a hacer a mí esa cosa de los hombres ilustres con una chingada. ¿Cómo duele, Chayito? ¿Y esto es todo? Claro que es todo, es todo. Lo bueno es que hablan bien en el Excelsior y estoy seguro de que algunos lloran. Te van a dedicar tus suplementos, poemas mejores que este, estudios, glosas. ¿Qué gran publicidad tienes ahora? La próxima vez que platiquemos te diré todo el resto. Ya no estoy enojado. Hace mucho calor en Sinaloa. Voy a irme a la alberca a echarme un trago. Bienvenidas, Leticia Bonifaz, doctora en Derecho, experta en Derechos Humanos, profesora, trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida también Diana del Ángel, escritora y poeta, defensora de derechos humanos, doctora en letras, autora del poemario Vasija, la investigación Procesos de la Noche, el libro de cuentos Periferia, entre otros. Leti, Diana, mucho gusto, gracias por venir. Gracias a ti. Encantada de estar aquí. Leti, a mí me gustaría para irnos ubicando en la época que tú eres comiteca, adoradora de San Caralampio, que nos ubicaras un poco en el Comitán de los años 20. Rosario Castellanos nació en 1925. Así es. Mi papá nació en el 29, un hermano de mi papá en el 25, misma generación de Rosario, y Comitán estaba así muy alejado del mundo, como ella varias veces lo dice,
Comitán está a 80 kilómetros de la frontera con Guatemala y teníamos mucho más contacto con Guatemala que con México por razones de los caminos. Había, sí, mucha cultura, pero también esta cuestión de las clases sociales muy marcada, como lo cuenta Rosario. Comitán está rodeada de comunidades tojolabales. La nana de Rosario era una nana tojolabal. Hasta ahora, muchos comitecos usamos palabras tojolabales por ese contacto que era tan cercano y te dice mucho cómo está presente en mucha de su obra indigenista esta relación que tuvo tan estrecha con la nana. Y hay otra parte, bueno, ella nace acá, se va y se queda en Comitán hasta los 15 años. Y en medio pasa algo que ella narra en Baluncanán, y que creo que es muy definitivo para tratar de entender lo que pasa después en su vida. Y es la muerte de su hermanito Mario Benjamín a los 7 años. Sí. Sí, de hecho, ella lo cuenta en diversas ocasiones, de manera, digamos, en sus artículos periodísticos, y también lo utiliza como materia de ficción en Baluncanán. Y es justamente el impacto que tuvo para ella el hecho de que su hermano menor falleciera, ¿no? Ella cuenta que una vez su mamá estaba haciéndose leer las cartas por una persona y esta persona le dijo que iba a morir uno de sus hijos, y lo que preguntó la mamá de Castellanos fue, pero no será el varón, ¿verdad? Entonces, eso es algo que a Castellanos pues la marcó profundamente, porque ella estaba escuchando ahí un poco a escondidas, ¿no? Y cuando en efecto muere su hermanito, pues ella se queda con esta culpa, ¿no? Ella así lo dice, ¿no? Que ella durante mucho tiempo vivió con la culpa de haber sobrevivido al varón, ¿no? También pues por el machismo que había en esa época, ¿no? Y por la importancia que representaba para las familias tener un hijo varón, en detrimento de tener una hija, ¿no? Y bueno, eso te digo, Castellanos lo utiliza como materia de ficción ahí en Baluncanán, porque es uno de los asuntos centrales en la obra, pero también creo que esta cuestión de la culpa, esta forma, ¿no?, de asumir la vida también está presente en su poesía, ¿no? Incluso en poemas muy maduros como Entrevista de prensa. Ella, en el poema le preguntan que por qué escribe, y ella dice, bueno, porque cuando me incliné en el espejo vi y no había nadie, ¿no? Y entonces eso creo que también habla mucho, ¿no?, de esta manera en que ella vivió y se enfrentó a esta muerte desde pequeña. Sí, o sea, voy a retomar lo que dices para que lo podamos ver un poquito más despacio. Claro. Porque el punto no fue la muerte, sino fue las palabras que se pusieron antes y después de la muerte, ¿no? Y la mamá, este horror de, bueno, si se muere alguien, que no sea el varón, ¿no? Y aún después, cuando realmente sucedió, cuando el niño murió, hay un reproche continuo, repetido de la madre, que en realidad lo que quiere decir es por qué estás viva tú y no él. Exacto. ¿No? Pero yo creo que además Rosario va a tener durante toda su vida el tema de la soledad. En sus poemas está de manera constante. Y ella jugaba mucho con su hermanito e incluso te cuenta cómo ella no sabía jugar juegos de niña, nunca supo jugar a las muñecas, lo dice así. Y por el otro lado, cómo el juego del hombre era más interesante porque podía ser el capitán de un barco o ser parte del circo. Mario y ella tuvieron, los años que pudieron convivir, una relación muy estrecha, muy intensa. Juntos subían a los árboles, juntos veían las sombras en los ladrillos y en las paredes de la casa de Comitán. Era como su gran compañía, y hay que considerar además que se quedó sola, independientemente del hecho del varón. El tema de la soledad constante, tuvo una compañía y esa compañía desapareció. Había esta espeluznante costumbre, cuenta ella, de lo que se llamaban las cargadoras, ¿no? Que eran niñas indígenas que estaban obligadas, digamos, su trabajo era jugar y un poco soportar los deseos de la niña o el niño blanco. Sí, ella cuenta que eran entregadas un poco en calidad de juguetes, ¿no? En el sentido de que como no tenían tantos, pues sí, tantos juegos, les daban a esta niña, que sí, el nombre era Cargadora, y ella lo cuenta también más adelante, no sin cierta autocrítica, ¿no? Ella dice, bueno, yo no fui especialmente cruel,
pero pues me dejaba llevar por lo que hacía la gente, ¿no? O por lo que me decían que era la norma, ¿no? Entonces, pues sí, uno se imagina que pues sí tuvo este contacto con estas niñas, pero también yo creo que eso fue algo que, es decir, el contacto, ¿no? Y después el tener esta visión autocrítica, más el contacto con su nana, ¿no? Que ya señalaba Leticia, fueron parte también bien importante de lo que después va a integrar en su pensamiento y en su obra, ¿no? Como escritora, que ya es lo que tiene que ver con la crítica a los indigenismos, ¿no? Y la forma de tratar y de retratar a los indígenas en la literatura, ¿no? O sea, creo que bueno, eso... la defensa que ella hace de los pueblos originarios es enorme. Y cómo mira hacia atrás, ¿no? La desigualdad, la injusticia, por supuesto. Yo quisiera leer despacito la frase que tú citaste y hablar un poco de esto. Alguna vez describió su urgencia de escribir. Escribo porque yo, un día adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se dan cuenta? El vacío. Y junto a mí, los otros chorreaban importancia. Porque yo tengo, y es algo que le admiro muchísimo, porque ella conocía su vulnerabilidad, ¿no? Y le hizo fuerza con su escritura, que ella era como si se hubiera levantado todos los días a otorgarse el derecho a estar viva. Sí, ella fue siempre muy dura consigo misma. Yo creo que lo podemos ver también en su prosa, pero está y en sus grandes escritos. Sí, ella siempre fue muy dura. Sí. Pero quisiera agregar en relación al tema de la cargadora, porque yo tuve cargadora, mi hermana que nació en los años 60 tuvo cargadora, pero era que había una familia viviendo en la casa, no necesariamente indígena, ya podía ser una familia mestiza, pero si había niñas de tu edad, la niña jugaba contigo, no es que fuera su trabajo, y si había una niña más fuerte, sí te cargaba, pero no era una cosa de que la contrataran a ella para cargar, sino que estaba allí en la casa y era parte de tus propios juegos. Bueno, nos tenemos que interrumpir, vamos a un corte, regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestro fetiche de hoy es Xibalbá, el inframundo de los mayas, obra de la pintora guatemalteca mexicana Rina Lazo, inspirado en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés. Lazo llegó a México en 1945 para estudiar en la Escuela Nacional de la Esmeralda. Alrededor de sus 86 años comenzó este mural. 10 años después, a los 96, anunció que por fin lo había terminado. Murió 2 días después. Su hija Rina Lazo donó el mural al pueblo de México y ahora forma parte de la colección permanente de murales del Instituto Nacional de Bellas Artes. Está en el 2º piso. Es la única mujer que expone un mural en Bellas Artes. Y cerquita de ella, Rivera, Siqueiros, a quienes no les gustaba que las pintoras crearan murales, intentan habituarse a la cohabitación. Leti, nos estabas contando de las cargadoras. Todo esto se me hace muy importante porque hay una especie de empatía, de amor por lo indígena que ella va desarrollando desde muy pequeña cuando va reconociendo la injusticia. Por ejemplo, cuando caminaba un blanco, el indígena tenía que caminar bajarse al arroyo, puedes caminar por la calle, ¿no? Esto lo dice cuando describe el San Cristóbal de entonces, pero también Rosario viajaba mucho a su rancho. Su rancho hoy quedaría como a 1:30 de Comitán y en aquella época tenían que dormir en un lugar que se llamaba en aquel tiempo San Carlos, hoy Altamirano, y al día siguiente llegar al rancho y allí es a donde más veía cómo la cargaban a ella, cómo estaba esta estratificación tan dolorosa, que no solo vivía en la casa urbana de Comitán, sino en el rancho, que le cambia de nombre dependiendo de si la historia es la verdadera o la narrada en Baluncanán, pero también creo que ver trabajar a los indígenas y ver el trato que recibían en el campo también es muy relevante. Su relación con su mamá. Pues, bueno, ahora que pude tener acceso a algunos de los documentos que están en estas cajas que tiene Gabriel Guerra y que se abrieron, ¿no? Y
de las que va a salir pronto un libro en la UNAM, pude ver algunas de las cartas justamente de joven, ¿no?, que tenía con su mamá y con su papá. Y hay una que me llamó la atención porque es una que le escribe su mamá justamente cuando a Castellanos, siendo todavía muy joven, en el 47, la invitan a Guatemala a dar una serie de conferencias junto con Dolores Castro y su mamá le escribe ahí y digamos que está emocionada porque... pues claro, esta invitación representa pues un reconocimiento, ¿no?, para Castellanos. Entonces, digamos, eso ayudó un poco a cambiar mi perspectiva sobre la idea que yo tenía de la relación que tenía Castellanos con su mamá, ¿no?, que imaginaba siempre pues muy distante o que imaginaba siempre problemática, ¿no?, justamente pues por lo que había ocurrido en su infancia. Y no, ahí me doy cuenta de que había... pues sí, una admiración de parte de su mamá hacia lo que estaba haciendo su hija, ¿no? Porque realmente era pues todavía muy chiquita, todavía no publicaba sus primeros libros, ¿no? Su primer libro es del 48 y ahí solo había publicado poemas así en distintas revistas, pero pues viene esta invitación del gobierno de Guatemala, o sea, no fue tampoco cualquier cosa. De hecho, tiene unas fotografías ahí con Juan José Arévalo, padre, ¿no? Y entonces es muy interesante encontrarme con esto, ¿no? Creo que algo que es... Era presidente de Guatemala. Sí, Juan José Arévalo era entonces presidente de Guatemala, es el padre del actual presidente de Guatemala, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que sí fue una visita, una serie de conferencias importante, ¿no? O sea, que ella impartió allá en Guatemala sobre poesía o sobre literatura. Y bueno, eso también me hacía pensar en que quizás en el futuro habrían podido tener una mejor relación, ¿no? Lamentablemente, pues, tanto su madre como su padre mueren en el 48, ¿no? A principios del 48, y bueno, claro, eso implica que ya la relación que ella establece con su madre, pues es de otra índole, ¿no? Ya después del duelo y demás. Ella se queda huérfana a los 23, ¿no? Pero además es muy impresionante esta parte donde muere su mamá y después un día ella va muy poco tiempo después va en el carro con su papá y al papá le da un infarto al lado de ella. Así es, yo creo que siempre tuvo mejor relación con don César que con doña Adriana, pero yo quiero imaginarme que los dos supieron que tenían una hija excepcional porque desde la escuela seguramente tenían reportes de el buen trabajo, sobre todo en el ámbito de la literatura y del español para Rosario. Entiendo que para ellos debe haber sido como saber que tenían una hija muy especial. Comitán sí era un lugar donde se respiraba mucha cultura, pero bueno, yo tuve la fortuna de conocer a dos de los maestros de Rosario Castellanos, a su maestro de español y a su maestro de literatura, don Bernardo Villatoro, y el maestro Reinaldo Avendaño, y tenían una forma de enseñar y una pasión, pero yo me imagino que sí los papás sabían que tenían una hija excepcional, y esta carta de la que hablas pues te muestra que hasta había admiración por ella. Sí, lo que yo me pregunto, no sé tú qué opines, porque es si realmente tener una hija excepcional en esas épocas, en cualquier lugar de México y algunos más que otros, no era terriblemente complicado para una madre, porque era algo que asustaba. Pues al menos en esa carta no es algo que se aprecie, ¿no? Y de hecho, digamos, en esa época, pues Castellanos gozaba como de una libertad importante, porque era cuando vivían ahí en la casa que entonces se llamaba Madereros, que ahora es Constituyentes. Y lo que cuentan es que no solo Castellanos, sino también sus compañeros cuentan que constantemente iban a casa de Castellanos, o sea, como que le daban el espacio para tener esta vida social, ¿no?, universitaria. También cuentan que a veces papá... ya cuando vivían acá en la Ciudad de México. Que su papá le prestaba el coche para que fueran así de paseo a Mecameca o a lugares así como para divertirse. Entonces, yo creo que, pues, digamos, en el resto de la sociedad quizá habría sido complicado. No lo veo tanto en el caso de Castellanos por las cosas que he visto, es decir, por la libertad con la que ella se movía.
quizás a nivel social, ¿no? Si hubiera sido otra familia, habría tenido otra circunstancia, pero por lo que yo he podido ver, creo que a Castellanos le dieron una libertad importante y claro, ya después de la muerte de sus padres, ella pudo tener una autonomía, claro, a un costo doloroso, ¿no? Que no cualquier mujer en esa época tendría, ¿no? De poder administrar su herencia, ¿no? De poder, pues, decidir también su destino, ¿no? Lo cual tiene también su lado duro, porque eso la sumió también mucho en esta soledad, ¿no? De la que ya hablaba Leticia hace rato. Yo creo que también don César había estudiado ingeniería en el extranjero, era un hombre con una visión amplia del mundo y se vienen a México. Entiendo que la razón principal es que habían perdido la hacienda por la expropiación de la época de Cárdenas, por la reforma agraria, pero no dudo que también hayan tenido que ver con mayor educación para Rosario. Porque incluso en Comitán ya había secundaria, era lo máximo que había de estudios, pero puede ser que también ya estaban pensando en la mejor educación para ella y no solo la facilidad para los trámites del cobro de la indemnización por el rancho expropiado. Sí, bueno, en realidad se habían quedado ya con muy poquito. ¿No? Porque entonces, en general te dejaban el casco de la hacienda y perdías las tierras de alrededor. Sí, y entonces eso fue una gran humillación para el papá y entonces tampoco tenía ganas de prolongar su humillación ahí donde él había sido un finquero, ¿no? Y como tenía este hermano que había tenido su papá, este muchacho hijo que tuvo su papá antes de casarse con su mamá, pues había quien se ocupara. ¿No? Entonces ellos tenían la libertad de vivir acá, pero pues digo, sí hay, por ejemplo, en esta biografía de Orozco, que es muy interesante, narra pues un poco lo mal que se la pasaba el papá, encerrado en su casa, reducido a un departamento en un primer tiempo, cuando pues estaba acostumbrado a las inmensidades, ¿no? Sí, sí, eran ranchos muy grandes, pero tampoco es que don César estuvo solo en este proceso. Mucha claro gente no. perdió esos ranchos y él tuvo la posibilidad de venir a México y yo creo que sí pensaron en ella. Pues sí, puede ser, pero yo creo que sí debe haber sido muy duro de vivir, aunque le pasara a todos los finqueros de la región, porque al final de cuentas era una especie, nadie claro. hubiera pensado que Lázaro Cárdenas iba a llegar y que eso iba a suceder, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta ella en Oficio de Tinieblas, no? Es exactamente, o sea, traslada algo que pasó en el siglo XIX, en Oficio de Tinieblas lo pone exactamente en la época de la reforma agraria, ¿no? El levantamiento chamula. Sí, y también habla de eso en un artículo que a mí me gusta mucho, que se llama Lázaro Cárdenas, el hombre del destino, en donde ella comienza ese artículo agradeciéndole a Lázaro Cárdenas, porque ella dice que si no hubiera sido por todo lo que él hizo en cuanto a la reforma cardenista, ella no habría tenido la vida que tuvo, ¿no? O sea, claro. y es muy interesante porque también habla mucho de su ética, ¿no? Ella al final dice, yo no sabría decir qué vida fue mejor, ¿no? Si la que me esperaba ya o esta que tuve, pero sé que esta que tuve fue la más responsable, ¿no? Claro. Y eso a mí me gusta mucho porque habla mucho también de la ética que ella tiene y que es algo que está presente en su obra, ¿no? Sí. Es algo que tú puedes rastrear, ya sea en su poesía, en su ensayo o en su narrativa. Y creo que eso también es algo que la hace una gran escritora en México. Sí, ¿no? Y además fue la vida que la obligó a trabajar y ella quería trabajar, pero también necesitaba trabajar, sí. ¿No? Entonces vamos a ir a un corte. Leti, Diana, regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestro tema de hoy, Rosario Castellanos. Leti, tú nos estabas diciendo antes que para ti la parte preferida de la obra de Rosario Castellanos y de su vida es la parte feminista. Sí, porque yo creo que con eso abrió un mundo para muchas mujeres. Casi al mismo tiempo que se estaba escribiendo El segundo sexo, ella ya tenía reflexiones muy interesantes. Y si te das cuenta, la relación sexo, raza, clase que se estaba trabajando en Estados Unidos, ella te la trabaja con sexo, etnia y clase. Entonces te habla del clasismo, te habla de los problemas con
la parte indígena que la hace luego llegar a trabajar en ese tema, pero a mí la parte que me gusta mucho obviamente es la de su tesis y toda esta forma de no solo resistencia, sino de poner sobre la mesa temas de los que normalmente no se hablaban y que ella te refleja cómo fue su vida en un mundo de hombres. ¿Te refieres a cultura femenina? Me imagino, sí. Sobre que cultura, fue su tesis de maestría, ¿no? Sobre cultura femenina, sí. Entonces, cuando ella escribe, te lleva al papel, porque bueno, intenta estudiar Derecho, no funciona, se va a Filosofía, pero la filosofía en sí no era su tema, el tema de ella era la literatura. Entonces, en la tesis lo que hace es una reflexión donde sí toma en cuenta mucho de lo que se ha dicho, pero en el fondo te dice qué es la inquietud que ella trae y con qué se siente incómoda y qué tendría que ser distinto, y te pone sobre la mesa, te digo, cosas de las que no solo no se hablaban, sino que se daban por sentado, que así tendrían que ser y no se podían cambiar. Lo triste es que ella muere en el 74 y ya no está en el Año Internacional de la Mujer, 1975, con lo que pasó en México hace 50 años, de esta reunión de mujeres de todo el mundo, donde ella se hubiera sentido maravillosamente bien platicando con mujeres de África, de Asia, que estaban en el mismo canal. Pero ella estuvo prácticamente... no tuvo eco su voz porque estaba el movimiento de las sufragistas, habían otras luchas de mujeres, pero ya la reivindicación de los derechos y toda la claridad de dónde está lo que ahora llamamos sistema patriarcal como factor de dominación y todo eso, pues ella lo pone así, pero puntualmente en su trabajo de tesis. Sí, y el segundo sexo de Simone de Beauvoir es del 46, se publicó en el 47. Entonces, cultura femenina debe haber sido en el 46. Sí, es muy, Sí, creo que es un año anterior. Sí, aunque no estoy... ese Año Internacional de la Mujer, que llevaba a Ojeda Paullada, lo recuerdo muy bien, también causó... pues es que sí, también fue difícil para muchas feministas que se fueron a abrir sus foros alternativos porque no querían estar allí y se fueron con las extranjeras que llegaron a los foros alternativos. A esos foros me refería, no tanto el foro oficial que fue muy rígido, sino el foro alternativo de ONGs, en donde estuve revisando quiénes fueron las mujeres que estuvieron allí, y la verdad yo me sabía nada más el pleito de Betty Friedan con la boliviana ya, pero cuando ves que había una primera ministra de Bangladesh que estuvo por acá, o gente incluso, la primera iraní que se negó a usar el velo, mujeres que estaban muy interesantes, y solo yo me imaginaba a Rosario platicando con ellas. Y bueno, porque al final ella muere en el 74 y está en la Embajada de Israel junto con 3 embajadoras más que hacen una relación muy estrecha, porque tú te imaginas, siempre nombraron a Rosario embajadora. ¿Cómo te vas a imaginar que estuviera una filipina embajadora también, que traía toda una trayectoria en el servicio exterior y que la inicia en este nuevo rol? Entonces, Rosario, independientemente de que ella empezó a ver desde que escribe la tesis lo que ahí pasaba, su desenvolvimiento en el mundo de hombres y sus reflexiones finales, lo que escribe para Excelsior en su... Semanalmente por años, muchísimos años. Ahí te refleja cómo va madurando en muchos de los temas, y te digo, para mí es muy triste ver cómo llegó al 74 y hay en el 75 pues muchas cartas a ella por eso. Sí, tenía 49 años al morir, Muy joven, hubiera estado en muchísimas cosas. Tú, Dienta, tú nos dijiste que tú preferías su poesía, entonces quedamos re bien acomodadas, porque en el feminismo, ella la poesía, yo prefiero sus novelas. Dinos de la poesía. Sí, la poesía de Castellanos, bueno, o sea, me gusta todo, pero sí lo que más he trabajado es la poesía de Castellanos, que decía que además fue lo primero que empezó a cultivar, ¿no? Fue lo primero que comenzó a escribir publicó. Y también fue lo primero que publicó, ¿no? Su primer libro es Trayectoria del Polvo, del 48. Y
y fue lo que mantuvo toda su vida, ¿no? Y de hecho ella dice que empezó a escribir narrativa porque necesitaba la disciplina que te da la prosa, ¿no? Porque a diferencia de la poesía, en la prosa sí tenía que sentarse a escribir todos los días, ¿no? Y en la poesía es un proceso distinto, ¿no? Y algo que a mí me gusta también mucho de su poesía es que conforme va ella madurando como poeta, también va integrando muchos temas que no estaban considerados o que no eran parte de lo poético, ¿no? Y que justamente tienen que ver con temas como el feminismo, ¿no? Como referentes domésticos, ¿no? Como esto de la telenovela, como esto de tomarse un Valium antes de dormir, ¿no? Ese tipo de cosas no estaban dentro considerados. Es una poesía muy cotidiana. Sí, es una poesía que se puede considerar de lo cotidiano. A la tierra, a la vida. Sí. Pero algo que es importante en Castellanos es que siempre busca la trascendencia de eso que es cotidiano. Uh-huh. Cuando tú nos decías el título del programa, pensando en esto vulnerable, yo algo que he encontrado mucho en la poesía de Castellanos es cómo ella se fija en lo pequeño, ¿no? Y cuando digo en lo pequeño no me refiero solo a lo de tamaño, ¿no? Sino también, por ejemplo, el hecho de reconocer esa vulnerabilidad en sí misma es lo que le permite reconocer la vulnerabilidad de los pueblos originarios, ¿no? Que en su época se llamaban indígenas, o es lo que le permite también reconocer la vulnerabilidad de la condición de la mujer mexicana, sin que ello la lleve a idealizar ni a las mujeres, ni a los indígenas, ni a sí misma, mucho menos, ¿no? Porque lo que sí uno puede encontrar en toda su obra es esta autocrítica, ¿no? Y bueno, la poesía de Castellanos es fundamental en la poesía mexicana porque justamente mientras que otros escritores incorporaban otros elementos de la cultura popular, ¿no? Como canciones o esto, ella se iba a lo que estaba dentro de la casa, ¿no? A esto de que lloro cuando se me queme el arroz, o a esto de que tengo que pagar las facturas, o a esto de que los hijos están creciendo. Y eso es una de sus grandes aportaciones. Otra, digamos, tiene que ver con... Es decir, no hay tema pequeño. No, para Castellanos eso no, me gusta muchísimo no hay tema de su pequeño, trabajo. porque justamente lo que ella hace en su proceso creativo, que está muy vinculado a lo filosófico, es encontrar cuál es la trascendencia de eso pequeño, ¿no? Por eso es que tampoco le gusta esta poesía que dice que se centra en los órganos del cuerpo, ¿no? Porque a ella lo que le interesa es cómo ese hecho que ocurre en lo corporal tiene también una trascendencia filosófica, espiritual, intelectual, ¿no? Eso es algo que en lo que ella va a trabajar mucho. Y yo creo que lo hace también, desde luego, buscando su lugar dentro de la literatura mexicana, pero eso es algo que también permite que otras escritoras, ¿no? Después de ella puedan encontrar un lugar en la literatura, ¿no? Otra cosa que también... Pero también está, por ejemplo, la brasileña, que es maravillosa, Clarice Lispector, que es también eso, cuando tú dices lo pequeño, pues es como de un detalle mínimo, ¿no? Ve una rata, se desarrolla todo... Sí, toda una reflexión que va mucho más allá de ese dato. Pero es muy bello ver cómo este vaso con agua puede ser. A mí me encanta lo que nos une a ti y a mí, el río Grijalva, que haya escrito el poema de las lavanderas del Grijalva. Nos íbamos nadando de Comitán, sí. Pues sí, usamos el Grijalva. El hecho de que se haya visto las manos y lo que le pasa a la ropa blanca de las lavanderas del Grijalva, o el hecho de recorrer la parte baja de Chiapas y hacer el poema a esa palmera que le llama Garza de los Vientos, ¿no? Entonces, esa es como lo que iba viendo, no es lo mismo que en ese momento naciera el poema a lo que después requería la disciplina de la prosa. Pero sí, lo que ves son muchas instantáneas maravillosas que te describen también la parte indígena y la parte del paisaje chiapaneco y su verdor. Y también ella pone mucho su dolor. Allí en la poesía está, no sé si nos puedas poner ejemplos. Sí, pues quizás el poema, uno de sus poemas más conocidos y que justamente tiene mucho que ver con el dolor y la soledad es Lamentación de Dido, que es este poema en donde ella toma la historia de esta reina mítica, ¿no? Que es Dido, y entonces la incorpora, ¿no? a su propia
narrativa de alguna manera, ¿no? Dido es esta reina, ¿no?, de Cartago, que se enamora de Eneas, ¿no? Y después Eneas se va porque según esto tiene que fundar Roma y entonces ella pues se inmola en el fuego, ¿no? Entonces Castellanos lo que hace es tomar esta historia, ¿no? Y aunque respeta toda la estructura, ¿no?, de la historia que el mismo Ovidio impuso, porque Castellanos era pues muy conocedora de la tradición grecolatina, lo que hace es muy interesante porque le da a esta historia el vehículo del versículo, ¿no? Y entonces eso hace que el poema tenga digamos que el verso tenga un alargamiento mucho más interesante, casi llegando a lo narrativo, ¿no? Y entonces ella está contando pues justamente lo que implica, ¿no?, el dolor de esta reina de haber perdido y esta pasión además que la lleva a inmolarse en el fuego, pero también incluye una pasión por lo intelectual, ¿no?, por la literatura, que es algo que sí tiene mucho que ver con Castellanos, ¿no? Pero cuando hablamos de Dido, Eneas y este poema que ella hace y ese amor que se va, podríamos ligarlos con las cartas, con esta publicación, las cartas a Ricardo, que se recopilaron y se publicaron después de su muerte, que no sé. Yo muchas veces he dudado si era conveniente hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando hablo del dolor es la manera en que ella pone su propia experiencia en Didos y Eneas, ¿no? Pero de las cartas, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que es una decisión que tomó Gabriel, debe haber valorado muy bien. Él siempre ha sabido que tuvo a su mamá, pero hay una Rosario Castellanos que comparte con México y el mundo y ha podido separar una de la otra. Yo no leería aisladamente unas cartas, sino las otras, las de Raúl Ortiz, porque ahí te muestran a otra Rosario que le cuenta a su amigo del alma lo que le va pasando y yo veo a la Rosario Campletas y ves todo en su conjunto. Sí. Fíjate que yo trabajé con don Raulito Ortiz, que era una maravilla, en la Embajada de México en París. Él era agregado cultural y yo trabajaba en la agregaduría académica y una vez llegó y me dijo, ¿a ti te interesa Rosario Castellanos? Yo me la había bebido. Y me dijo, hay algo que se va a publicar, lo tengo, ¿quieres leer las cartas? Porque él se las escondió. Sí. O sea, Rosario se las dio y don Raúl las guardó. Y entonces yo le dije, sí, pásemelas. Y para mí fue muy impactante. Yo le dije, don Raulito, esto es íntimo de ella, no hagan eso, ¿no? Pero nos vamos a interrumpir un momentito, regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas. Libros, la obra de Rosario Castellanos, por supuesto, su novela autobiográfica, esto para mí es lo más bello. Balún Canán, de la que hemos estado hablando, y que recrea una infancia y una adolescencia en aquel sur de México en los años 20 y 30. Otra novela, Oficio de Tinieblas, Rosario regresa al tema que había abordado en Balún Canán, el despojo de la población indígena por parte de los hacendados, la discriminación brutal, y lo que hace es recrear las rebeliones indígenas del siglo XIX, trasladándolas a los años de la presidencia del general Cárdenas y de la reforma agraria. Rosario Castellanos, Materia que arde, de Sara Uribe y Verónica Gerber Visechi. No es una biografía, sino es una conversación imaginaria entre las autoras y Rosario Castellanos, que les hacen preguntas que surgen de la escucha y del análisis de su vida y de su obra. La biografía novelada, El aire en el que se crece, de la escritora mexicana Rebeca Orozco, es muy buena biografía y muy interesante para quienes queremos entender la experiencia del escritor y cómo va desarrollando su pensamiento. Películas, Los adioses, de la cineasta mexicana Natalia Beristain. La película se centra sobre todo en su relación con Ricardo Guerra. Comienza el momento de su reencuentro después del regreso de Rosario a España, luego se va a Chiapas y usa mucho la técnica de la escena retrospectiva para recrear el primer periodo de la relación. Es como un vaivén de tiempos. Rosario Castellanos con su escritura también está muy presente. Esta la podemos ver en Netflix. Rosario Castellanos, el hilo feminista, dirigida por Sandra Ortega y Ana Álvarez, incluye entrevistas con Marta Lamas, Andrea Reyes, Sara Uribe, intercaladas con lecturas de fragmentos de la obra de Castellanos. Esta está en YouTube del Canal 14.
Si viven en la Ciudad de México o si vienen de visita, se inauguró en el antiguo Colegio de San Ildefonso la exposición El cielo sin fronteras, Rosario Castellanos, archivo inédito, que reúne 125 piezas del archivo íntimo que resguardaba su hijo Gabriel. Cartas, fotografías, objetos personales como su máquina de escribir, manuscritos, grabaciones de voz. Además, ya que están allí, en el mismo Colegio de San Ildefonso pueden visitar los murales de Diego Rivera, Orozco, Jean Charlot. El de Rivera, La creación, que es bellísimo, está en el anfiteatro. La exposición de Rosario Castellanos se cierra el 24 de agosto. Entonces, regresamos. La poesía, estábamos hablando en el corte de Valium, del poema de Valium. Sí, pues es un poema donde, digamos, la enunciante del poema está contando su jornada, ¿no? Y al finalizar una jornada en donde ha tenido que dar clases, escribir, vigilar la casa y todo eso, pues se toma un Valium, ¿no? Que era un tranquilizante, según entiendo, muy sí, recurrido. de la generación de mi mamá. Muy socorrido sí, en esa época. Sí, totalmente. ¿No? Y volviendo al asunto de las cartas, digo, entiendo que se decidió que era importante que conociéramos también esta parte, pero están muy llenas de un tormento que ella coloca también en su poesía, por ejemplo, y en su escritura. ¿Tú hubieras preferido leerlas o no leerlas? Pues hay algunas cartas que sí te dicen cómo puede ser la misma persona, esta maestra universitaria. Exacto. Que dicen donde se oía la risa, porque tenía un gran sentido del humor. Sí, mucha ironía, sí es cierto. Sí, el sentido del humor es propio de las personas inteligentes y dicen que en su clase era una gozadera. A mí me hubiera encantado ser su alumna. Entonces, para mí sí es mucho el contraste, incluso en la película de los adioses, a mí se me hace desequilibrado el mostrarla a ella tan obsesiva, porque tenía otra parte, y que lo ves en las cartas a Raúl Ortiz, mucho más juguetona, mucho más otra Rosario, que también existió. Entonces, no solo está la Rosario atormentada, sino otra Rosario. No, yo creo que quitarle una cosa a la otra es mutilar el modo de ser tan vasto de todo lo que es una persona, sí, por supuesto. No era solo la obsesionada por la infidelidad de su marido, claro que no, dejó una obra enorme. Y también esto que decías de la disciplina para escribir, ya hablaron de mucho de su obra. A mí me gusta mucho leer sus artículos periodísticos, porque no solo te ubica en el México que está escribiendo, sino también de partes de una vida que nos quiere compartir y de repente regresa a la infancia y de repente te escribe cosas de la universidad. Hay que leer, ya están rescatados prácticamente por la UNAM todos sus artículos periodísticos, y hubo unos que incluso habían sido filtrados y no publicados, y ahorita tenemos la posibilidad de verlos completos. Y creo que es de veras una dicha la forma tan concisa en que te contaba las historias de la señora Avestruz, como ella misma se llamaba, y muchas cosas que tienen un humor maravilloso. Lo que pasó en Israel a la llegada, la relación con el chofer, cómo le decía, toda esta parte, sí hay que rescatarla también. No, pero ahí está. No, hubo un artículo de ella que fue muy importante para los comienzos del feminismo, los 70s, que es muy divertido. Y el título es irónico: La abnegación es una virtud loca. Por ejemplo, o sea, sí, su ironía y su humor, qué bueno que lo señalas, porque estaba por todos lados. Sí, también. Sí, yo no me imagino solemne, me la imagino así, muy... Sí. Yo sí me la imagino también muy solemne, en su manera de vestir. Sí, yo sí. Bueno, pero también por los cargos que utilizaba, ¿no? Por los cargos que ocupaba en ese momento, tenía pues también puede ser un modo de ser. También. Y digo, yo creo que las personas tengan ciertas características no les quita nada, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas de la película Los Adioses? No sé si... A mí, digamos, como película creo que está bien hecha. No me gusta tanto pensarla como una forma de acercarte a la obra y a la vida de Rosario Castellanos, justamente porque creo que se centra solo en una parte. Digo, tampoco es una pretensión de la película, ¿no? Y la directora es muy clara al decir que solo está interpretando una parte, ¿no? Pero sí, no la recomendaría como para alguien que se quiera acercar a la obra de Castellanos, sí, claro. ¿no?
porque justamente creo que algo que a mí no me gusta de cómo se ha manejado la crítica en general en torno a escritoras, específicamente escritoras, es que casi siempre se busca leer su obra en clave biográfica, ¿no? Y eso es, pues es reducir, ¿no?, la obra de las escritoras a pues a solo lo que les ocurría en la vida, ¿no? Y esa fue una manera en la que también se buscó minimizar, ¿no?, lo que escribían. Entonces, por eso Pero es tiene que su casi no me importancia, gusta. ¿no? No para reducirla. Yo sí soy obsesiva, ajá. ¿eh? Sí, soy obsesiva de eso. Sí, yo también no de digo los que no se escritores haga. hombres. Sí entiendo Claro. lo que tú dices, era una manera. Era, como el poema se llama Valium, era una loca. No, Sí. no. Hay que ir a ver. Porque a mí como mujer, yo sí aprendo mucho de eso. No sé, pienso en Marguerite Duras, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí seguir sus tormentos en sus biografías es algo que me parece fascinante y para mí no le quita nada. Al contrario, porque una dice, no sé qué opinas tú, Leti, a pesar de todo eso, mira la obra. Mira lo que ella hizo con su fragilidad, ¿no? Claro, el problema es cuando solo se queda allí, ¿no? Cuando solo cuando la crítica, digamos, yo los textos a los que tuve acceso cuando comencé a estudiar a castellanos, solamente hacían eso, ¿no? Solamente buscaban identificar a qué periodo de su vida correspondía o a qué época correspondía. Entonces, ahí es el problema, ¿no? Porque si uno no va más allá, entonces te quedas con la idea de que solo era una persona que estaba haciendo estas cosas y que no estaba buscando inscribirse, en el caso de Castellanos, en el canon de la literatura mexicana, ¿no? Que lo hizo de manera consciente desde muy joven, ¿no? O sea, ella desde muy joven buscó crear un etos autoral para inscribirse en el canon de la literatura mexicana, ¿no? Claro, y es pero muy es que hay distinto algo que es pensarla solo interesante. como el canon alguien. de la literatura mexicana en su época era totalmente masculino. Sí, por eso es que Ella les interesaba entonces, estar ahí. entre comillas, lo describís en el canon, Sí. porque ella estaba, todo su ser mujer, las causas de las mujeres estaban puestas y creo que por eso cuando nosotras lo leemos hay una identificación inmediata porque dice, Sí. mira, ¿no? Las manos de la lavandera, lo que estaba diciendo Leti, ¿no? Y sí hay una ruptura en ese sentido de un estallido del canon de lo masculino, ¿no? Sí. Pero fíjate, por ejemplo, yo estaba pensando ahorita que tú ponías el ejemplo de Marguerite, pero yo leí, por ejemplo, mucha biografía recientemente de Gabriela Mistral y a mí hoy Gabriela Mistral no me gusta porque vi a otra mujer, conocí a otra persona distinta a su poesía y se me hace una mujer muy impositiva, muy reproductora de patriarcado, a mí Gabriela Mistral tuve un desencuentro a partir del que leí más de las biografías recientes. ¿Te sucede la obra y la persona? No conozco su biografía. No, bueno, dicen que hay escritoras y escritores que hay que leer su obra y nunca conocerlos, ¿no? Pero también hay un punto donde es difícil no reproducir. Sí, Era claro. difícil no reproducir el patriarcado. Yo tengo la impresión que en su relación con Ricardo Guerra, en esa fascinación que le duró toda la vida, ¿no? Desde 1948, también había una reproducción del patriarcado y todas lo hacemos, es como difícil, ¿no? O sea, Niño Guerra, las niñitas con las que andas, o sea... Sí, eso tampoco me gustó de la película de los adioses. Y a mí la actuación de Karina me parece sensacional, pero yo como comiteca encontré detallitos que debieron cuidar. Por ejemplo, la indígena que aparece allí junto a la iglesia de San Caralampio es una indígena celtal traída de Amatenango y no la Tojolabal de la zona. Cosas que tú dices, no, esto no es así. No se cuidaron algunos detalles, pero creo que a mí lo que me parece que faltó fue equilibrio en el personaje. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque creo que debe haber tomado mucho las cartas Natalia Beristain, ¿no? Sí, es posible. Al hacer la película, y como tú dices, ella es muy honesta. Ella dice, yo me voy a centrar en los dos periodos de la relación de ellos, que pues sí pasaron cosas muy tremendas, ¿no? Chicas, me dicen que se nos está acabando el tiempo. ¿Qué nos quieres decir, Leti? Bueno, yo lo que quiero decir es que este centenario de Rosario Castellanos ha sido muy útil, no solo para releerla y para que las nuevas generaciones también sepan que existió alguien que rompió, como dirían ahora, muchos techos de cristal, que tuvo una pretensión de dar a conocer
su vida íntima y el mundo que vivió y que puede ser muy útil para las generaciones de ahora. Que es muy actual. La siento sí. muy actual, es una contemporánea, sí. Sí, totalmente, Leti. Dianita. Sí, pues justo cuando yo doy clases, ¿no? Que pues todos son muy jóvenes, siempre les pregunto que qué escritores o qué escritoras, digamos, conocen o leen, y me da mucho gusto porque en la mayoría de los grupos hay 2 o 3 que me dicen que leen a Castellanos o que su escritora favorita es Castellanos. Entonces eso... por un lado dice mucho, ¿no? De cómo estos esfuerzos de difusión de su obra, ¿no? Han servido, ¿no? Y también cómo la literatura de Castellanos está tan viva, ¿no? Que tiene un diálogo, digamos, muy natural con las jóvenes y los jóvenes, ¿no? Porque no solo son chicas, ¿no? ¿Tú dirías que es de las escritoras mexicanas más leídas? Yo diría que sí. Sí, o sea, ¿verdad? diría que además es de las más reconocidas, ¿no? Hay una investigadora que se llama Zoraida Castañeda que investigó cuántas escuelas públicas, ¿no? Llevan el nombre de escritoras, ¿no? Y entonces encontró que en México la mayor cantidad de escuelas públicas con un nombre de escritora, primero es Gabriela Mistral y en segundo lugar Rosario Castellanos, ¿no? Y entonces, bueno, eso habla mucho, pues sí, de este reconocimiento cívico, ¿no? Pero también el literario que hay, ¿no? Castellanos, incluso cuando yo estudié la licenciatura, que todavía no tenía tantas escritoras en el plan de estudios, era la única escritora que estaba en el plan de estudios, ¿no? Entonces, sin duda, creo que sí es Era la única escritora. Era la única escritora. Cuando tú hiciste la licenciatura, que debe ser relativamente que ya fue reciente. en el 2000, o sea, bueno, que ya fue en este sí. siglo. Entonces, pero era Castellanos, ¿no? Era la única toda la que carrera en toda la de carrera. literatura. Sí, que aparecía. ¿En dónde? En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sí. O sea, sí, o sea que era obligatoria. Hablando de los cánones que se imponen. Sí, ¡Qué impresión! Sí, es impresionante, es impresionante. Tenemos que hacer una huelga de hambre. Leti, muchísimas gracias por venir. Comiteca compartimos el Grijalva, eso es muy bonito. Dianita, también fue tu tesis de doctorado, ¿no? Sí, el análisis de la obra de Rosario Castellanos. Pues muchas gracias a Leticia Bonifaz, doctora en Derecho, experta en Derechos Humanos, profesora, trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y a Diana El Ángel, escritora y poeta, defensora de derechos humanos, doctora en letras, autora del poemario Vasija, La investigación, procesos de la noche, el libro de cuentos Periferia, hay otros, búsquenlo en Google. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus casas. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas, les escuchamos.